Es porque tenemos que platicar de All the Empty Rooms, un documental, un corto documental que está en la plataforma de Netflix. Sabemos que esta semana fueron los Oscars, sabemos que Martin Supreme no se llevó nada, como ya sabíamos que iba a pasar, que K-Pop Demon Hunters ganó a mejor cinta animada. Para mí no muy merecidamente, porque se lo merecía muchísimo más Amelie o Arco. Y pues bueno, no vimos a películas como La Nouvelle Vague, No Other Choice, La Hermanastra Fea y un montón de películas más que se estrenaron durante el año pasado, y no es que me hayan gustado o no, sino que se merecen por su calidad fílmica. Pese a ello, estos premios que cada vez pierden más credibilidad, sobre todo con las nuevas generaciones, no conectan con ellos, pero pese a ello hay cosas o pequeñas joyas que a veces tienden a destacar, y en categorías que nadie les presta mucha atención, como la es corto documental. Es un premio que probablemente, si no te gustan los documentales, hasta le apagas, o en ese momento te vas al baño o te vas a comer algo y no le haces mucho caso, pero que sí debería tener cierta atención, o un poco más de que nosotros queramos ver estas películas al momento de que ya las premien, por lo menos ver la ganadora. Y es lo que pasa con All the Empty Rooms, o como se llama en México, todas las habitaciones vacías, que ya pueden encontrar en este momento en Netflix. La pueden ver en el momento que ustedes quieran, y que de forma muy dolorosa pero sumamente respetuosa ingresa a las habitaciones de niños que perdieron la vida durante tiroteos en Estados Unidos. Hace muchos años yo vi un documental que se llamaba Bowling for Columbine de Michael Moore, el cual analizaba de forma muy directa, muy a lo Michael Moore, la manera en la que la idiosincrasia o la cultura norteamericana propiciaba o respaldaba, por decirlo de alguna manera, la existencia de estos tiroteos en escuelas. Pasó en Columbine, que fue como la génesis de este gran problema, y que a partir de ahí el problema se fue haciendo cada vez más grande y fue una bola de nieve que ahora es enorme. Como ya dijimos, ese documental Bowling for Columbine es de 2002, hace 24 años de esto, y el problema sigue y sigue creciendo. Aquí con All the Empty Rooms exploramos también la responsabilidad de los medios de comunicación y de cómo tal cual abordan o comunican estos casos, como si quisieran hacerlos ver un poco hasta heroicos en cuanto a las personas que rescatan a víctimas, etcétera, pero se nos olvida que hay víctimas muchas veces menores de edad, muy menores de edad, y que lamentablemente por cuestiones de agenda o de contenido no les damos ese peso y hasta endulzamos un poco. No digo que lo hagan tal cual, pero sí se edulcora el contenido de los tiroteos, y ya lo ven como algo sumamente normal. Aquí entramos a los cuartos de estas víctimas, de estos niños que estaban en el momento no indicado, en el momento guerrón, en el momento caótico que tenían que estar, y es un recordatorio del deterioro y de todo lo que perdemos como sociedad. Está dirigido por el periodista Joshua Septel. Él era reportero exactamente de esa fuente, de tiroteos. Antes de hablar de todo lo que ocurre en este pequeño corto documental, vamos con una sinopsis. All the Empty Rooms sigue a un periodista y un fotógrafo que recorren Estados Unidos documentando habitaciones intactas de niños que fallecieron en tiroteos escolares. A través de esos espacios detenidos en el tiempo, el documental muestra el impacto del duelo en las familias, enfocándose en la ausencia más que en los hechos. Cada cuarto funciona como un memorial silencioso que refleja la interrumpida vida y la huella emocional que deja la violencia armada en Estados Unidos. Como esto obviamente es un documental, no existe un guión tal cual. Sabemos que cuando es un reportaje documental, no hay un storytelling el cual se cuenta de principio a fin. Obviamente hay historias que vamos investigando y que se van investigando para que esto funcione, pero el guión más bien funciona como una manera en la que, con 3 historias de un montón, de las cuales retratan tanto el fotógrafo como el periodista, nos van diciendo cómo estos cuartos son un memorial, sí, pero también un recordatorio de todo lo que está mal dentro de la sociedad y de la violencia, una violencia que no solamente existe en lugares como en Estados Unidos, también más bien en los lugares que no son como Estados Unidos, o sea, existe en Latinoamérica, México, lo que quieras, Chile, Guatemala, etcétera, pero en Estados Unidos también, y de una forma muchísimo más arraigada o más mimetizada dentro de la sociedad. Estos niños, que todos eran niños, dejaron sus cuartos en algún momento
muy intactos y sus padres decidieron no mover absolutamente nada para que la historia se siguiera contando. Y en unas preguntas que les hacen a los padres es muy directo la forma en la que les dicen ¿por qué no lo has movido? ¿Por qué no lo quitas? ¿Por qué quieres mantener esto aquí? Y no es tanto, como ellos mismos lo dicen, por tratar de contar una historia de ellos, sino por dar un poco un aviso, tal vez, a las otras generaciones o a nuevas generaciones para que vean lo que pasa, la violencia dentro de las escuelas. Actuaciones no tenemos, pero tenemos que agradecer muchísimo a las familias que prestaron sus casas y abrieron sus puertas para que este documental se hiciera. En una parte del documental tratan de agradecerle a las mismas familias que prestaron sus hogares como sets y les dan unos álbums muy bonitos con fotografías de los cuartos, lo cual parecería un poco ilógico porque bueno, ellos tienen los cuartos ahí para verlos todos los días, pero si lo piensas como la forma en la que funciona la memoria y cómo estas neuronas espejo que a veces llegamos a tener empiezan a olvidar ciertas cosas y a reflejar otras, tener la fotografía o que nosotros ahora tengamos este documental funciona muchísimo más que tener un espacio físico, que tener un memorial físico. Y es algo intangible que no lo es tal cual, o sea, las puedes tocar obviamente las fotografías, pero es algo que va a quedar muchísimo más arraigado a tu memoria. La dirección de Joshua Seftel, yo no conocía su trabajo como periodista, pero después de acercarme un poco a lo que ha hecho dentro del periodismo en Estados Unidos, me parece interesante la manera en la que siente él que está ejerciendo un trabajo, el trabajo de documentar estos tiroteos y que llega un punto en su vida en el que dice, no, ¿sabes qué? Ya solamente lo estoy haciendo tan sistemáticamente que ni siquiera siento lo que está pasando dentro de estos tiroteos. Aquí lo hace con un honor tan grande que hasta él mismo se reivindica y esa reivindicación pocas veces la he visto en pantalla y sobre todo en un documental. La fotografía de Matt Porwoll es increíble la forma en la que el lente de una cámara, tanto para video como para fotografía, pueden hacer o abstraer algo o un espacio y darle todavía un sentido muchísimo más doloroso. Hay imágenes de ligas de niñas que se peinaban con ellas, que aún tienen pelos, cepillos de dientes que aún guardan cierta esencia, y estamos hablando de años y años que han pasado desde los tiroteos hasta cuando retratan estas cosas, y es increíble la forma en la que transgrede o va más allá de la pantalla y logramos entender muchísimo de lo que sienten los padres gracias a ello. La música de Alex Summers, no te voy a decir que no, sí está un poco intencionada al drama, pero lo entiendes muchísimo, sobre todo en las partes en las que las familias se desahogan y hablan del dolor que sienten. Hace que también te transporte a ese dolor, lo que me parece muy, muy interesante. Antes de ir a una calificación, este tipo de documentales son esos que tenemos o tendríamos que ver no solamente los amantes del cine, sino todas las personas. El documental sirve para eso, para tal cual hablarnos de una realidad sin tratar de dramatizarla, sin hacerle una novela y mostrarnos lo crudo que puede llegar a ser y lo esperanzador que también podríamos llegar a tener en algún futuro gracias a este tipo de productos, porque sirven para eso, para crear cierta conciencia. Mi calificación es un 8.9, me gustaría que hubiera durado muchísimo más, por eso 8.9, pero creo que dura lo que tiene que durar. Ojalá no tengan que replicar este documental en otros lados, ojalá, en verdad, y ojalá sea la última vez que tenemos que estar hablando de tiroteos en Estados Unidos.